Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van? Ay, profe, más o menos. ¿Y eso? Profe, una semana muy pesada. ¿Y eso? Muchos exámenes o personalmente. De las dos. De las dos de la mañana. Pero ahí se le ha trabajado. También se le ha trabajado la materia. Ah, bueno, eso espero. O sea, me demoré un poquito enviando el taller, pero como les dije, fue preparando el taller me di cuenta que esta clase que les voy a dar hoy es completamente necesaria. Entonces, al final de la clase de pronto resolvemos el taller entre todos. ¿Listo? Es un taller muy sencillo. Más o menos los ejercicios del parcial van a ser así. El parcial va a ser parte teórica y parte de ejercicio. ¿Listo? Son ejercicios así prácticos, ¿vale? Pero está más. Muchachos, empezamos. Sí, profe. Profe, no, estas dos las tengo. ¡Ay, qué frío! Está mucho frío. ¿Cuántas tareas? Las tienes. Bueno, muchachos, ¿alcanzaron a revisar alguna de las diapositivas de las clases pasadas? Sí, ¿De la clase pasada? Sí. Ah, sí. ¿Todo claro? Sí, profe. Y, pues leí algo del capítulo 4, pero estaba como un poquito enredado. Sí, este capítulo 4 es un poco como el fundamento de la teoría de la información. Entonces, es más demostrativo y al principio yo les decía que la teoría de la información nos da una idea de los límites de la transmisión. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos límites y que uno no puede enviar información o codificar información como quiera si no hay ciertas limitantes, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el teorema de Shannon y vamos a ver otros conceptos muy importantes que son esenciales, digamos, para evaluar un código. La clase pasada vimos que para una misma fuente, digamos así, un alfabeto fuente, podíamos definir diferentes códigos, ¿cierto? Entonces, necesitamos unos parámetros que nos digan, bueno, este código es mejor que el otro, o si tengo estos dos códigos, ¿cuál puedo seleccionar? Listo. Entonces vamos a ver tres factores que son importantes para al momento de elegir un código. Entonces, bueno, vamos a pasar a la cámara 4. Ahí está. Local. Entonces, bueno, muchachos, vamos a empezar. La clase de hoy es un poco teórica y, bueno, necesita un poquito de atención si queremos como tener claro los conceptos. Más que las demostraciones y eso que van a estar o están en el libro o están aquí en las diapositivas, es muy importante que aprendan el concepto. Como les digo, el primer teorema de Shannon nos va a decir, o sea, es el fundamento de la teoría de la información. ¿Listo? Entonces, bueno, como la hoja de ruta, entonces, bueno, vamos a ver primero qué es la longitud de un código. Es el primer parámetro que vamos a definir para evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un código. Vamos a entrar a la parte del teorema de Shannon, vamos a describir qué es, qué aplicaciones tiene y qué limitaciones o qué nos ofrece este teorema. Y por último vamos a ver los otros dos parámetros de evaluación de códigos, la eficiencia y la redundancia, ¿ok? Y bueno, a medida del desarrollo vamos a hacer unos ejercicios, son pocos la verdad. Entonces, bueno, como les decía, en la clase pasada vimos que había códigos unívocos, había códigos de bloque, había códigos instantáneos, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos enfocados en códigos ¿qué tipo de códigos? Los instantáneos que... ¿Cierto? Que sean Primero que todo de bloque. Pero ahí tiene Que sean instantáneos, que sean Digo, unívocos y que sean no singulares. sí, o sea, esas son las condiciones. O sea,
podemos decir que si yo selecciono un código instantáneo, este va a ser un código unívoco. ¿Listo? Si selecciono un código unívoco, cumple la propiedad de no singularidad. ¿Listo? Y este va a ser un código de bloque. ¿Ok? Entonces, estamos enfocados en los códigos que representan la información de una única manera, entre comillas, ¿vale? Entonces, la primera forma de evaluar un código es la medida del tamaño, pues, del código, la longitud. Entonces, obviamente, en la transmisión es mucho más fácil y más económico, más sencillo enviar caracteres cortos. O sea, si yo tengo la posibilidad de enviar un 1 y un 0, no voy a enviar 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, es saber elegir el código de tal manera que la longitud sea la mínima posible. Entonces, podemos decir que la longitud de un código, en teoría de la información, va a estar definida como ¿qué? Entonces, la longitud media del código que nosotros tengamos va a ser la sumatoria sobre todos los símbolos que tengamos. Entonces, de la probabilidad de cada símbolo por la longitud de ese símbolo. ¿Listo? Entonces, entonces nosotros siempre vamos a tener un alfabeto, ¿cierto? Alfabeto y un código. Entonces, el alfabeto nos va a dar los símbolos S1, S2 y SN, digamos, y nos va a entregar la probabilidad. Entonces, la probabilidad 1, probabilidad 2 y así con cada uno de los símbolos hasta la probabilidad n. Y hay dos formas de ver esto. O tenemos un código y nos dicen, bueno, el código es 0, 1, punto, 0, 1, Entonces, cuando tenemos esta manera, vamos a evaluar la longitud del código muy sencillo. Podemos decir, bueno, la probabilidad por la longitud de este código, pues ya puede ser, si estamos trabajando en bits, entonces van a ser binits, ¿listo? Si estamos trabajando en base 10, bueno, entonces ya van a ser en nats, ¿listo? Otra cosa que nos podrían decir a nosotros es, bueno, tenemos la probabilidad de un símbolo, tenemos la longitud media de ese código, ¿cierto? Entonces nos interesaría saber cuánto es la longitud del código, de cada palabra. Entonces, podemos definir que un código está enmarcado por esto. El primer parámetro de evaluación, la longitud media del código. ¿Claro? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces, primero la probabilidad del símbolo y la longitud del código. Entonces, vamos a recordar qué es la entropía. Entonces, a manera general decíamos que la entropía nos dice dos cosas. Primero, es la cantidad de información promedio de la fuente, ¿cierto? Si está definida como la sumatoria sobre todos los símbolos de la probabilidad por el logaritmo en base R. Si queremos trabajar con un sistema binario, entonces esta R será una base 2 de 1 sobre la probabilidad. ¿Ok? También podemos decir, hay una propiedad de la entropía que podemos definir de la siguiente manera. Si tenemos dos fuentes con probabilidad de cada símbolo PI mayor que 0 y tenemos otra QI igual, cada uno mayor que 0, y ambas suman 1, obviamente la probabilidad va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces se puede definir la siguiente desigualdad. Podemos decir que la entropía de un sistema, que es esta, va a ser menor o igual a la probabilidad de esa fuente por el logaritmo de las probabilidades de la otra fuente. ¿Ok? Eso a manera muy general. Eso tiene su demostración. Lo que nos importa es tener en cuenta esta desigualdad.
¿Cuándo va a hacer esto una igualdad? Solamente cuando P y Q son iguales para toda I. ¿Listo? Es decir, solamente son iguales si P y Q son iguales para toda I. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Nosotros definimos una longitud de un código, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nos interesa es buscar el límite inferior de ese código. Es decir, si yo tengo un código, pues digamos tengo una fuente, me gustaría saber qué es lo menor la menor longitud de un código con la que yo puedo representar esa fuente. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hallar de la siguiente manera. Entonces, como les decía, la entropía es menor y tenemos esa desigualdad. Entonces, ahora vamos a escoger QI, ¿cierto? Que es una probabilidad arbitrariamente. Esto es pura matemática y puro truco. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a escoger a Q sub I. Va a ser igual, digamos, a la base del sistema en que estemos trabajando elevado a menos la longitud del código. Entonces, eso lo vamos a elegir ¿para qué? Para que la probabilidad sea positiva. ¿Listo? Y lo vamos a dividir sobre la sumatoria de todos los símbolos, de tal manera que la sumatoria de Q sub I nos dé igual a 1. ¿Ok? Se escoge de esa manera. Primero para que sea positivo y que la sumatoria nos dé igual a 1. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a reemplazar eso en la ecuación que teníamos. Entonces nos queda que la inecuación es de esta forma. Entonces, por propiedad de los logaritmos, vamos a decir, bueno, esto está dividiendo, pasa que Multiplicar. ¿segura? Hacer restar. Eso pasa a este lado a ser menos el logaritmo Sí, logaritmo le en base R de R a la menos longitud del código, ¿ok? Entonces, haciendo eso nos queda la desigualdad de esta manera. Obviamente la probabilidad P sub I queda factor común de ambos. Desarrollando esto, ¿qué podemos tener? Entonces, primero, el logaritmo de en base R de esta sumatoria tiene un índice diferente que el de esta sumatoria, por lo tanto se comporta como una constante. ¿Listo? Entonces, si esto es una constante, la sumatoria de las probabilidades sobre todos los símbolos es igual a 1. ¿Ok? De ahí obtenemos la primera parte de la inecuación. Y la segunda, ocurre lo mismo. Entonces, el logaritmo en base R del número Q sub I no depende del índice I, entonces se comporta como una constante y lo podemos sacar de la sumatoria. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es la probabilidad de P sub I por la longitud L sub I? ¿Cómo la habíamos definido? Esta sumatoria. como la longitud media. Como la longitud media, exacto. Y el logaritmo en base R de R nos da 1, ¿cierto? Sí. Ok, entonces pasamos a la siguiente fórmula. ¿Listo? Entonces, de acá vamos a decir lo siguiente. Queremos que nuestro código sea unívoco, ¿cierto? Y que sea instantáneo. Entonces, de las propiedades teníamos que, no sé si se acuerdan de la ecuación de Kraft-Macmillan, ¿cierto?
que nos decía, bueno, si tenemos esta sumatoria, debe cumplir que sea menor o igual a 1, ¿cierto? Para que el código sea instantáneo. Entonces, ¿qué pasa si el logaritmo de un en base R de 1, digamos, logaritmo en base R de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos? Porque a mí se me robaron la calculadora ayer. ¿Cómo están definidos los logaritmos? Sería igual a, pues, a R elevado a la... No a uno a la R, no. Recuerden ¿qué nos dice un logaritmo? 1 es igual a R elevado a la X, digámoslo así, ¿cierto? Sí. Entonces, para que esto sea 1, ¿cuánto tiene que ser X? 0. Exacto. Entonces, esta parte de la ecuación va a tender a 0. Eso tiende a 0. ¿Listo? Entonces, entre más cerca de 1 estemos, es decir, que cumplamos la ecuación de Macmillan, eso se va a hacer igual a 0, ¿cierto? ¿De dónde podemos concluir que la longitud del código, la longitud media del código, va a ser siempre mayor o igual que la entropía de nuestro sistema? Esto es importantísimo. Primero, vean que tenemos una limitante. No podemos hacer cualquier código. Nos dicen a nosotros, bueno, si quiere hacer un código es necesario y es obligatorio que para que ese código sea unívoco, instantáneo, se cumpla esta ecuación. Es decir, que la entropía siempre va a ser menor que la longitud promedio. Esa es la primera limitante, digamos, el primer límite en la teoría de la información, por así llamarlo, ¿sí? Nosotros no podemos decir, bueno, tengo una fuente cualquiera, S1, S2, Sn. Y le puedo poner un código 1, el código que quiera. No, ese código debe cumplir unas características que se van a ver limitadas por esta ecuación, ¿ok? Entonces, si yo, digamos, les digo, bueno, tengo un código, supongamos, tengo un código y les ofrezco a ustedes como vendedor, bueno, tengo un servicio que es capaz de transformarle su sistema y enviarle, bueno, la entropía, primero, la entropía de su sistema es, no sé, 5 bits, y llega un vendedor y nos dice, no, yo soy capaz ustedes de codificarle eso y transmitirle la información tan rápido como con un código de 4 bits de información. Eso es mentira. O sea, no lo va a poder hacer y no nos vamos a dejar convencer, ¿listo? Entonces, digamos, cuando ustedes les van a ofrecer un sistema, bueno, tengo un sistema de comunicación en el cual queremos transmitir audio. Audio no, texto, digamos. La entropía de su fuente es 10. Yo soy capaz de transmitírsela a 8. Entonces ustedes les van a decir, no, usted me está mintiendo a mí por ganarse el contrato, entonces me está diciendo mentiras. Vea, eso no se puede y está demostrado. ¿Listo? O sea, eso nos lo permite la teoría de la información. Y digamos, el teléfono, supongamos, en la primera presentación decía, bueno, la línea telefónica me permite una velocidad de transmisión y de codificación de tanto, ¿cierto? Yo no puedo enviar por esa línea infinitos datos. Yo tengo una limitante, primero de mi información, y dependiendo de esa voy a tener un código necesario para transmitir esa información. ¿Listo? Sí. Entonces, importante en teoría de la información, por el momento
lo que tenemos en pantalla. Que la longitud del código siempre va a ser mayor que la entropía de nuestra fuente, ¿ok? Sí. Listo, entonces, ahora devolviéndonos un poco, vamos a decir, bueno, si mi fuente cumple esto, ¿qué pasa? Entonces, bueno, recuerden que nosotros dijimos que esto sí solo iba a ser igual, ¿cuando qué? Cuando PI fuera igual a QI, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, si eso es cierto y QI es igual, como lo definimos arriba de esto, vamos a tener que, si consideramos que el código sea instantáneo, ¿cierto? Entonces, esto va a tender a 1, ¿cierto? Que era la ecuación de Macmillan. Entonces, Q sub I va a ser igual a la base elevado a menos la longitud del código. Y eso va a significar que la probabilidad va a ser igual a lo mismo, a R elevado a la menos longitud del código. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es como dato. Cuando en un libro o normalmente les digan, bueno, la probabilidad de este sistema es del tipo 1 sobre R a la L, es este tipo de probabilidad, ¿listo? ¿Por qué? Porque dice, bueno, tengo un sistema de base R y lo voy a codificar con una longitud L, pero eso es solo dato, pues. Entonces, lo siguiente nos va a poder permitir relacionar algo que nosotros habíamos trabajado, que era la cantidad de información, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, bueno, la probabilidad, como lo mencionamos arriba, si la despejo, va a ser, bueno, saco el logaritmo a ambos lados, logaritmo en base, ¿sí entienden esta ecuación? ¿Entienden la ecuación? Sí, pero pues, para bajar el estilo de Sí. ¿Sí, Mayerly, Shirley? Listo. Entonces, podemos concluir que para que nuestro sistema tenga la longitud mínima de código, es decir, la entropía, la longitud del código debe ser exactamente igual a la cantidad de información de la fuente, pues de un dato de la fuente, ¿ok? Vean que tiene la misma forma que nosotros decíamos. Bueno, la cantidad de información es igual a, bueno, acá hay un error, muchachos. Esto es logaritmo de 1 sobre la probabilidad, ¿ok? Acá hay un error en la fórmula. Vamos a arreglarlo de una vez. ¿Listo? Entonces, vea que lo que mencionamos al principio, que bueno, que la cantidad de información, nosotros la definimos que la cantidad de información era el número mínimo de bits, de binits necesarios para transmitir la información. ¿Tienen dudas? No, esa es la cosa. Dígale más bien. Pregunta, Mayerly. Profe, que ahí, ¿cuál es la cantidad de información? Es esta ecuación. Es esta ecuación que está encerrada en el círculo. Mira que nosotros, o sea, llegamos a la conclusión, digamos así, que si yo quiero que mi sistema tenga la longitud mínima a través de esta ecuación y despejándola, dice, la longitud necesaria para cada símbolo es la cantidad de información, que era lo que nosotros definíamos antes como, bueno, cantidad de información, logaritmo de 1 sobre la probabilidad. ¿Sí?
Es lo mismo. Entonces, eso es una conclusión. ¿Cómo? Que la longitud mínima es igual a la cantidad de información. Sí. O sea, porque al principio cuando yo les definí la cantidad de información era eso. La menor cantidad de binits necesarias para codificar un símbolo. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba de que todo lo que veníamos haciendo antes era una introducción a encontrar los límites, digámoslo así, de transmisión. ¿Vale? Sí. Pero ¿qué sucede? O sea, obviamente esto tiene que ser un número entero, ¿cierto? Porque yo no voy a decir, yo voy a enviar 1.5 datos de información, 1.5 binits, digo, uno no puede hacerlo, ¿cierto? Entonces, para que eso sea cierto, o sea, la probabilidad tiene que ser del tipo R a la menos L. ¿Listo? Es decir, para que cuando salgan de acá se queden, mejor dicho, logaritmo de R en base menos L. ¿Listo? ¿Para qué? Como esto está en base R, entonces esto nos daría 1 y bajaría la L. Entonces de esa manera nos daría que es un entero. De otra forma no se cumple esto. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esta igualdad solo se cumple para este tipo de probabilidad de R a la menos L. ¿Ok? ¿Les queda claro? Es importante. ¿Sí? Bueno. Entonces, a manera de conclusión, bueno, el código instantáneo para una fuente nula, ¿cierto? Porque acá no hemos dicho, bueno, no vamos a tener en cuenta los códigos, los datos anteriores, sino es de una fuente nula. Necesariamente debe ser mayor o igual a la cantidad de información promedio de la fuente, es decir, a la entropía de nuestra fuente, ¿ok? Sí. Entonces, eso solo se cumple la igualdad cuando L sub I sean enteros. De resto no se cumple. Entonces, entraríamos nosotros a mirar, bueno, primero vamos a definir otra cosa. Vamos a definir a partir de esto que es un código compacto. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros decíamos, mi código va a tener la siguiente limitante. H, la entropía, base R va a ser menor que la longitud del código. Entonces, vamos a llamar a un código compacto a un código que tenga la longitud mínima posible. ¿Ok? Es decir, yo tengo varios códigos. Tengo el código A, tengo código B, código C, digamos, que describen S1, S2, S3 y S4. ¿Listo? Entonces, digamos, el código A, S1 es igual a esto no sería unívoco, tendríamos tendríamos 0, 1 y tendríamos ¿cuál más podría? Bueno, el 0. ¿No ha llegado? ¿En dónde van? Sí, ya. Y ya no entiendo. Bueno, vamos a volver a empezar. Vamos al tablerito, profe, es que hay que copiar muy feo. Bueno, listo, ok. Bueno, vamos al tablerito. No, pero es que, bueno, vamos al tablerito. Cámara 4, ¿cierto? Cámara 4 y vamos a cámara 2. Listo. Vamos a ver. Bueno, el código compacto. ¿Qué? Código compacto.
Entonces, podemos decir que un código compacto es un código, primero, que cumple que la entropía es menor a la longitud menor o igual. ¿Listo? Pero el código compacto es el código con menor longitud posible. Es decir, si estamos trabajando con números enteros, es cuando h es igual a l. Sí. ¿Listo? Pero, digamos, hay casos en que cuando no estamos trabajando con números enteros o con probabilidades del tipo r, l a la menos l, que tenemos códigos posibles, pero que son menores, simplemente son mayores a la entropía, ¿ok? Pero existe un mínimo. Es decir, si yo tengo que mi entropía es 5, digámoslo así, hay una limitante que puede ser 5 a la 5,2 y pueden haber muchísimos códigos, pero mi código compacto va a ser el que tenga esta longitud. ¿Ok? Eso es un código compacto, simplemente es el código con menor longitud posible entre todos los códigos que existan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un código. Supongamos, tengo... bueno, vamos a cambiar de hoja. Código A. Entonces vamos a decir que tenemos S1, S2 y S3. Código A va a estar, bueno, vamos a poner S4. Primero, ¿cuál será el código ideal para esto? El código compacto. Va a ser el que H sea igual a L, ¿cierto? Sí. Entonces, si decimos lo siguiente, que todos son equiprobables. Bueno, probabilidad es un cuarto, es un cuarto, es un cuarto y es un cuarto. Entonces, vamos a tener que nuestro código va a tener L va a ser igual a la probabilidad. Bueno, vamos a primero encontrar un código, digamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, la entropía va a ser igual ¿a qué? No, profesor. A un cuarto por... ¿Qué pasa, Shirley? Pensar todo pegado. ¿Está todo lento? Sí. No aparecieron la probabilidad ni siquiera. Si quiere, es posible reiniciar o llamar otra vez a ver si se ve mejor la imagen. Espéreme un segundito, ¿vale? Una calculadora. Si la mía no se hubieran robado, pues Necesitamos sacar la cantidad. Sí, parce. ¿Cierto? Ahora para calcular la entropía necesitamos la cantidad. Sí, sí. Véngase. La cantidad de información. Esa es la suya. Ya les llegó la imagen, ¿cierto? te odio. Sí, profe, espérate, lo que es Pero hay que hallar la cantidad de información. muy borrado. Exacto. Hay que hallar la entropía, sí, del sistema. Que hay una sola calculadora. Así, pero ¿para qué calculadora, muchachos? Vean. Replicar la cantidad de información. Por eso, venga. Hay que aprender. Digamos, si tengo logaritmo en base 2 de algo 2 a la R, ¿cuánto es el logaritmo de eso? ¿Cómo? R. R.
va a ser R, ¿cierto? Entonces, queremos decir, la probabilidad es un cuarto por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, o sea 4, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Y esto va a ser multiplicado por 4. ¿Por qué? ¿Por 4? ¿Por qué? Porque tenemos que las probabilidades son la misma para todos nuestros símbolos, ¿cierto? Ah, sí. Allá en la general, sí. Entonces vamos a tener un cuarto por logaritmo en base 2 de 2 a la 2 por 4. ¿Sí o no? ¿De dónde? Se nos va el 4 con este 4, ¿cierto? Se simplifican. Bajamos el 2. Entonces nos da 2 por logaritmo de 2 en base 2. Entonces eso da 1. O sea que la entropía de nuestro sistema es igual a 2. ¿Ok? Sí. O sea, que para que nuestro código sea compacto, la longitud debe ser igual a 2, ¿cierto? Está bastante lento, ¿cierto? Horrible. Es que se congela porque está haciendo mucho frío. Está lloviendo. Ojalá, ojalá. Está que nieva acá. ¿Por qué da 2? Porque hay una vez de 2 a la 2. Sí. Sí, profe. Esperen un segundito porque ya escribí algo y creo que no se ve allá. ¿Ven esto que hay acá? Sí, ¿cierto? Bueno, profe, aquí en este caso entonces H es igual a N, entonces sí es compacto. H es igual a L, exacto. Entonces, el menor código que nosotros podemos encontrar es este. Vamos a hacer la prueba con otro código, digamos código B. Entonces vamos a hacer que el código sea 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Entonces, ¿cuál sería, muchachos, en ese caso, la longitud de este código? ¿Cuánto sería L para este código? No repetirse. 1 así. 1, 0. ¿Cuánto sería la longitud ahí, muchachos, para ese código? ¿Qué tal la longitud media? ¿Cómo? Sí, ¿cuánto sería L para ese código? ¿De cuánto es la probabilidad de cada uno? No, en este caso nos dicen, bueno, tenemos este código. O sea, la probabilidad de todos es la misma, un cuarto. Simplemente que yo ahora estoy diciendo, ya no quiero codificar de esta manera, quiero codificar de esta otra manera. Les estoy preguntando, ¿la longitud cuánto es? Pero entonces vean que la longitud podemos decir que es independiente, o sea que no es función. Si tenemos el código de la probabilidad, ¿cierto? Porque digamos, está definida como, bueno, o sea, si es de esto está erróneo, o sea, es L es igual a la sumatoria de la probabilidad por la longitud, ¿listo? Entonces, tenemos un cuarto por 1 más un cuarto Por 2. por 2 y así sucesivamente. ¿Cuánto da esto? Eso da 2 más y medio, ¿cuánto es?
3 medios. Ah, 3 medios. 5 medios. Venga, a ver y hacemos eso entre todos. A ver. Queda un cuarto por 1. Un cuarto más. Tenemos que esto es un cuarto por 2. ¿Cuánto da? Un medio. Más. Esto tiene 2.5 probabilidad de un cuarto. 3 por un cuarto. Más. 3 cuartos más 1. No. Sí. En esa trazada. Esto da 1. ¿Cierto? Sí, y 3 cuartos más un cuarto también le da otro 1. Esto da 1. Esto es 2.5. 2, 1 medio. ¿Sí o no? Entonces, como vemos, el código más compacto que podemos tener es con longitud igual a h. ¿Listo? Pero eso no implica que este código sea único. Podemos encontrar varios códigos compactos donde se cumpla que h es igual a l. En este caso no. O sea, entre este y este no es compacto y el compacto sería este. Pero podríamos tener, digamos, más adelante que el código A sea diferente que el código C, digamos. Pero que los dos tengan longitud promedio igual. Por lo tanto, los dos son códigos compactos. ¿Ok? ¿Sí? Pero vaya, es que la entropía de este también es 2. ¿Cómo? La entropía de este también es 2. ¿La entropía de qué depende? Solamente depende de la probabilidad. O sea, mira que acá no estamos poniendo en la probabilidad la cantidad de símbolos. Simplemente estamos calculando con la probabilidad. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el código es diferente, la entropía es la misma para la fuente. ¿Sí? Porque tenemos los mismos códigos, pues los mismos símbolos y la misma probabilidad. ¿Ok? Lo que está cambiando es esto. Sí, porque la cantidad de información también depende de la probabilidad. ¿Cómo? No, profe, que sí. Entonces, a manera de ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos códigos. Entonces, S1, S2, S3 y S4. Es código A. Bueno, y la probabilidad. Entonces, vamos a decir que esto es un medio, esto es un cuarto, esto es un octavo y esto es un octavo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si definimos el mismo sistema. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y el código B, que sea el de ahorita. Vamos a hacer el siguiente. 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Entonces vamos a ver. ¿Cuál código escogerían ustedes? ¿Cuál código escogerían ustedes? Digamos, si les digo, evalúen cuál código es mejor para esa fuente. Entonces, ¿qué sería lo primero que hay que hallar ahí? La entropía. ¿Quién pasa? Porfa, Chelo, y pasa un segundito al tablero, vale. Y lo hacemos ahí entre todos. ¿Tienen la misma probabilidad? Sí. Sí. Oh, no, la misma probabilidad no. Mira, S1 tiene un medio, S2 tiene un cuarto, S3 tiene un octavo y S4 un octavo. No, pero el código A y el código B tienen
¿Cómo? Pero el código A y el código B, o sea, tienen la misma. ¿Son la misma que? Listo. Entonces copia el código y vamos a evaluar. Si yo, digamos, en el parcial les digo, bueno, ¿cuál código escogerían ustedes? ¿Cuál es el mejor? Entonces tienes. Yo creo que hay mejor el B. ¿Hay mejores que esos? No. Bueno, la longitud de... ¿Cómo hago para ponerla que grabe eso que está haciendo ella? Uno. Julio, Estoy acá en el remoto. Claro. ¿Cierto? Cámara 2. Y ahora otra vez cámara 2. 2. Cámara 1. En el remoto. Ya lo cambié. Tienes el código E, es 111. Listo, entonces uno qué haría. Un medio, un cuarto Y los dos últimos tienen probabilidad 1/8. profe, uno simplemente puede hallar las longitudes y comparar las fechas. ¿Cómo? Uno, como tienen las mismas pues probabilidades, cada S, uno puede hallar las longitudes y ya, ¿y qué? Vamos a ver. No, Vamos a ver. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? Espérame un segundo que estoy haciendo una prueba acá. No, listo, ok. Lo primero que uno haría para evaluar ese código es, bueno, vamos a ver cuál es la limitante del código. Entonces, hallamos la entropía. H, sí. la longitud del código, cuántos límites hay en cada... Nada, ¿no? Pero yo tengo una duda sobre esa longitud. Decime. Pero se refiere en sí a qué, pues, qué longitud, la cantidad de, o sea, la combinación de datos o la longitud de cada dato mínima. No, la longitud de cada dato mínima sería la cantidad de información, ¿cierto? Sí. La entropía promedio de la fuente es la cantidad de información promedio de la fuente, digámoslo así. Es como si vos sumaras los valores mínimos y te dijera, bueno, más o menos debería ser tanto, ¿cierto? Que sí, es que no sé cómo explicarte. O sea, y la longitud L que estamos hallando acá es para evaluar los códigos, que simplemente depende, ya no depende de la cantidad de información, sino de la longitud del código que yo tenga. Entonces ya es para evaluar el código. Y el código está formado por varios símbolos o... Sí, exacto. O sea, el código acá, en estos dos ejemplos, el código sería que, digamos, el código de C1 sería, en el código A, 00. Y en el código de B sería 01.
Ah, sí. O sea, mira que la cantidad de información es una cosa que nos dice, bueno, si tenés esta probabilidad, la cantidad menor de bits es tanta, ¿cierto? La entropía me dice, bueno, esta fuente con esta probabilidad, la cantidad de bits necesaria para transmitirla es tanto, ¿cierto? Y la longitud del código me dice, bueno, yo tengo este código, ¿cuánto es la longitud promedio de ese código? ¿Sí? Sí. Entonces tenemos entropía. ¿Cuánto te dio la entropía? Tres cuartos, nosotros tenemos la de y la de. El logaritmo en base 2 de 8 sería 3. 3, sí. Entonces, ¿cuánto les dio H? Porque me da. Aquí me tiene la calculadora. La mi entropía me da 1,75. Ok, entonces la entropía es 1,75. 75. Listo, entonces, vean que La entropía es igual a la longitud de B. sí, ¿y la longitud es cuánto? 2 y es menor a la longitud de A. Listo. Entonces, ¿cuál código elegirían ustedes? El B. El B, ¿cierto? El B. Sí, ok, ¿Cuál? Y B. El B. Exacto, entonces, vean que es muy sencillo y aparentemente uno diría, bueno, el código B tiene más símbolos, ¿cierto? Pero la longitud promedio, al enviarse más símbolos de S1, digamos en este caso, ¿cierto? Porque la probabilidad es mayor de S1, la longitud es menor a 2, ¿cierto? Que era lo que ocurrió ahorita, que todos los símbolos eran iguales. Sí. ¿Sí? Entonces vean que esto es un parámetro para decir, bueno, si mi fuente es esa, yo no voy a enviar el código A porque requiere más símbolos en promedio que el código B. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, espérenme un segundito. Local, Y ya no estoy aprendiendo así. cámara. Esa sí Entonces, bueno, ya que vimos lo que era un código compacto y cómo utilizar la longitud promedio, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Esto solo se cumple lo que acabamos de ver, que la entropía puede ser igual a la longitud promedio L solamente cuando tenemos probabilidades de este tipo, ¿cierto? Que era como en el ejercicio. Noto. Un segundito. Yo los miro porque no dudas.
Listo, ustedes vieron que a nosotros nos daba, bueno, teníamos un código y nos daba que la entropía era 1.75 y el otro era 1.75 igual, ¿cierto? Pero eso se daba ¿por qué? Porque nosotros teníamos este tipo de probabilidades. Nosotros teníamos 1 sobre 2 y lo que yo hacía era cambiarle la longitud al código, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si digamos, bueno, yo ya no tengo ese tipo de probabilidades y quiero poner 1 sobre 3? Entonces, digamos, cuando ustedes ponen esa probabilidad, vean que la cantidad de información, si esto está en base 2, les va a dar diferente un número entero, ¿cierto? Si el código anterior fuera equiprobable, sería mejor el A, ¿no? Si el código anterior fuera equiprobable. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto te dio la entropía del código B si fuera equiprobable? Le digo la longitud. No. También. No, del B. Sí. Entonces, ¿por qué dices que es mejor? Pues analógicamente yo creo. ¿Son mejores o iguales? Mejor el A si fueran equiprobables. ¿Segura? No. ¿Cuánto te da la longitud del código B si son equiprobables? Vamos a hacerlo. Son L es igual a 1/4 por 1 más 1/4 por 2 más 1/4 por 3 más 1/4 por 3. ¿Cuánto te dio? ¿Ah? La longitud de B me da 15 octavos. 1,875. ¿Y en fraccionarios cuánto te dio eso? ¿Cómo? ¿En fraccionarios cuánto te dio? 15 octavos. 15 octavos. ¿Segura? Hiciste 1/4 por 1 más 1/4 por 2 Sí. más 1/4 por 3. Sí. ¿Cuánto les da? 3. 9 cuartos. Saqué 5 medios. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 10 cuartos. 10 cuartos. Esto da 6, esto da 8, esto da 9. Vamos a mirar. Todo diferente. Ay, pues yo no tengo calculadora. ¿Ustedes qué tienen? 1/4, ¿sí o no? Por 1. Sí. 1/4 por 2. Sí. 1/4 por 3. 1/4 por 3, ¿cierto? Entonces va 1/4 más 2 cuartos más 6 cuartos, ¿cierto? Si sumo estos dos. Por tanto me queda 6 más 2 más 1, ¿cuánto da? Siempre me da 9 cuartos. Da 9 cuartos, ¿cierto? Sí. Entonces en este caso escogerías el código A, ¿cierto? Sí, eso es lo que yo decía. Listo, está bien, pero entonces eso hay que comprobarlo. Eso no dice porque sí, análogamente no.
Listo. Y lo segundo es que fue algo interesante. Dependiendo de la probabilidad, un código me puede servir y el otro no. Acá dijimos, bueno, si son equiprobables, el mejor es el código A. Mientras que si tienen probabilidad diferente, es mejor el código B, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta siempre la probabilidad de la fuente. Vale. Cámara. 2. Listo, muchachos. Entonces, vea. Tenemos ahora la pregunta de, bueno, vamos a generalizar esto. Vamos a continuar un poco rápido, ¿listo? Esto es también un poco de matemática, entonces vamos a ponerle un poquito de atención y ya salimos de la parte de demostración, ¿cierto? Pero es que es importante mostrarles por qué. Entonces, bueno, si uno tiene este tipo de códigos en donde la probabilidad es diferente a un entero, espérenme un segundo. ¿Cómo? No está viendo nada. O yo no estoy viendo nada. Mal de los ojos. No, profe, estás muy negro. Ya lo cambiamos un segundito, yo miro acá. Vamos a quitarlo. Está más negro que usted. Qué racista. No, pero usted no es que... Que eso se ve todo. ¿Usted no me que hace tiempo de qué? Que hace tiempo que Está está todo bueno. tiempo está todo bueno. ¿Sabe usted? Esos son los pensamientos. Sí, se ¿Cierto? Por eso estamos Dejaste de negros. escuchar los pensamientos. Te digo que estamos hablando. ¿Qué hay de esa amiga? Escuchar los pensamientos. Claro, yo solo pensando, no duermo pensando en ¿Listo? eso. Sí. Bueno. Venga, los miro otra vez. Estamos viendo la diapositiva. Listo. Entonces, vamos a generalizar. Digamos, bueno, ya no tenemos probabilidades de este tipo. Si no, digamos, queremos tener una probabilidad de 1/3, que es algo normal, no es nada del otro mundo. Pero entonces vean que si yo estoy trabajando en un sistema binario, si yo digo, bueno, la probabilidad de... Esto es 1/3. Eso me va a dar diferente a un entero, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Intuitivamente, uno diría, bueno, la ecuación pasada, si no me da un entero, vamos a aproximarlo al siguiente entero, ¿cierto? Digamos, me da la cantidad de información, me da... ¿Cuánto da el logaritmo de 3 en base 2? Por favor, Juan. 0.477. 0.4. Listo, entonces eso no es un entero. Entonces lo que uno normalmente diría, bueno, vamos a aproximar al siguiente entero, ¿cierto? Sería lo más obvio que uno diría, bueno, para que el código sea lo más corto, vamos a aproximarlo. Entonces, Chano nos dice, bueno, listo, vamos a elegir una longitud de esa manera, que esté limitada en la parte inferior por la cantidad de información, ¿cierto? Que es logaritmo en base R de 1 sobre la probabilidad. Pero si no es un entero, entonces que coja el siguiente entero superior, ¿cierto? Entonces, que se define por esta ecuación que tienen acá. Por eso esta parte no tiene un igual, porque lo que quiere decir es que, bueno, va a coger el entero siguiente, no más, ¿ok? Entonces dice, bueno, hay que tener cuidado, porque a pesar de que uno de manera obvia lo diga, bueno, no, cojo el siguiente entero y para todos hago lo mismo, será un código compacto. Eso es mentira. ¿Listo? Entonces, matemáticamente no nos va a dar un código exacto y que sea compacto del todo. Entonces, eso nos brinda la siguiente información.
Entonces vea, lo primero que vamos a hacer es mirar que esa ecuación sea un código instantáneo. Entonces, lo mismo, si queremos comprobar que sea un código instantáneo, tomamos la parte de la inecuación de la izquierda y vamos a hacer lo siguiente. Decimos, bueno, por propiedades de los logaritmos, nos queda que la probabilidad es del tipo anterior. Si lo sumamos sobre todos los datos, nos queda lo que conocemos como la ecuación de Macmillan y podemos ver que cumple la ecuación de Macmillan el teorema de Shannon. ¿Sí ven? Dice, para la sumatoria, ¿dónde está? Para la sumatoria sobre todas las longitudes va a ser menor que 1. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, ahí Shannon va ganando. Y dice, bueno, ahora, si tenemos esta ecuación, vamos a ver si les aparece. Ya les apareció la ecuación, la misma que teníamos ahorita. Sí. Eso, entonces, bueno, ahora decimos, bueno, la vamos a multiplicar a ambos lados por la probabilidad. Entonces la multiplicamos a ambos lados por la probabilidad. ¿Qué tenemos al lado izquierdo? Al lado izquierdo, Mayerly. Tenemos. ¿Qué es esto? Eso es la cantidad, la entropía para un número. No. Entonces, primero hay que sumarla sobre todos los datos. ¿Listo? Ahí sí podemos decir que la entropía antes no es nada. Entonces, si la sumamos sobre todos los datos, nos va a dar que es la entropía de nuestro sistema. Y lo mismo al lado derecho. Vamos a tener la entropía y una sumatoria sobre todo, pues, de todos la probabilidad de todos los símbolos, ¿cierto? Entonces, esta parte nos va a dar 1. ¿Cierto? Porque si yo sumo todas las probabilidades me va a dar igual a 1. Y solucionándolo de esa manera, el teorema de Shannon, a grandes rasgos, es el siguiente. Nos va a decir, bueno, como límite inferior vamos a tener la entropía. ¿Listo? Y como límite superior, el siguiente entero. Solamente si, cumplen con este tipo de codificación. De lo contrario, uno no puede garantizar el teorema de Shannon. ¿Ok? El teorema de Shannon nos dice, bueno, ahora les voy a dar el límite inferior, que va a ser la entropía, y les voy a dar el límite superior para que mi código sea lo más cercano a un código compacto. ¿Listo? Entonces, este es uno de los teoremas más importantes de la teoría de la información. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos está dando solo el límite inferior, sino el superior. ¿Para qué? Para que nuestro código sea lo más eficiente posible. Ya ahorita vamos a definir qué es ser eficiente. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte del teorema de Shannon. Vamos a ver en qué se puede aplicar. ¿Listo? O sea, esto es matemática. Ahora vamos a hacer una extensión, que es un poquito más de matemática. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier tipo de fuentes. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros describimos una fuente nula, una extensión de una fuente nula, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer con esa extensión. Decimos, la entropía de ese tipo de fuente va a ser menor a la longitud del código promedio para esa fuente. ¿Listo? Y la longitud va a ser menor a la entropía más 1. ¿Ok? Luego, entonces, la longitud L sub n es la longitud media de las palabras de la extensión de orden n, simplemente. Y se calcula de la misma manera, la probabilidad del símbolo por la longitud del símbolo, no es más. Entonces, bueno, había una parte que nosotros teníamos y decíamos, bueno, la entropía de una fuente extensión de una fuente nula es igual
a n, que es el orden de la extensión por la entropía de la fuente nula, que es esto, ¿cierto? Entonces, reemplazando en la ecuación, nos queda lo siguiente. La ecuación nos quedaría h por n menor o igual a L sub n, que es la longitud media, menor a L sub n por la entropía más 1. ¿Ok? Entonces, si divido todo por n, nos queda esto, que esta es la expresión más conocida del teorema de Shannon y la más general para una fuente nula, una extensión de una fuente nula. ¿Ok? Entonces vean lo que nos dice esta fórmula, este teorema. Bueno, si tenemos una fuente nula, lo máximo que nos vamos a acercar, pues la menor longitud promedio va a ser la entropía. Yo puedo acercarme tanto a la entropía si aumento n, ¿cierto? O sea, si yo aumento n sucesivamente, que sea de orden 100, ese código va a ser muy cercano a la entropía, diferente que la misma fuente con extensión 1, ¿sí? Él nos dice, bueno, si ustedes quieren estar muy cerca a la entropía, entonces pueden aumentar la extensión de su fuente, pero tienen un problema, que los códigos van a ser más complicados y más largos. ¿Listo? Entonces ahí uno ya entra a decidir, ¿yo qué quiero? ¿Un código corto y fácil de decodificar o un código largo que sea muy difícil de decodificar? Entonces allá son factores que uno ya entraría a decidir. Pero el teorema de Shannon nos brinda esto, y es como el límite inferior y superior de la longitud del código promedio para hacer eficiente la transmisión. ¿Ok? Esto es una conclusión, ya la mirarán después. Vamos a mirar un ejercicio por acá. Dice, ya les llegó la imagen del ejemplo. Sí. Listo, entonces, digamos, tenemos una fuente con 3 símbolos. Tenemos esta probabilidad, 2/3, 2/9 y 1/3, ¿cierto? Entonces vean que la cantidad de información no me da valores enteros. Entonces lo que hacemos es buscar el entero más cercano, superior. ¿Listo? Entonces a partir de eso vamos a crear un código que sea instantáneo. Entonces vamos a escoger este código. ¿Listo? Entonces si le calculamos la entropía a esta fuente con estas probabilidades, nos daría que es 1.22. ¿Ok? Si calculamos la longitud promedio de este código, es 1.68 binits, ¿cierto? Eso es para una fuente nula. Ahora vamos a ver qué pasa con una extensión de esa fuente. Entonces lo mismo. Tenemos los símbolos, probabilidades, no nos da ningún entero, ¿cierto? Entonces aproximamos al más cercano y seleccionamos un código. De este que nos dice, bueno, la entropía para esa fuente es 2.44, ¿cierto? Porque es de extensión 2 por la entropía de la fuente nula. Es decir, 2 por 1. ¿Cuánto era? 1.22. Voy a practicar para escribir más bonito, listo. Si le calculamos la longitud media, nos va a dar que es 3.01 binits, listo. Pero por símbolo, es decir, si la dividimos por 2, nos va a dar una longitud de 1.5 por cada símbolo de esta fuente, o sea, S3 o S1 o S2, listo. Entonces, ¿qué pasó?
Con la extensión, la longitud del código se redujo a 5.1, mientras que en el anterior, sin extensión, era de 1.78 bits. ¿Ok? Entonces, a medida que yo aumente la extensión, se va a acercar lo más posible a la entropía. ¿Listo? Ya. Lo siguiente es cómo crear un código de este tipo. Entonces ahí ya entran ustedes. Entonces, a cada uno le correspondió un código. A Juan le correspondió el código Hoffman, que es cómo construir un código compacto con el teorema de Shannon. Entonces, Juan nos va a explicar, bueno, cómo hallar un código que sea compacto, cómo demostrar que ese código sea compacto, ¿ok? Y nos va a hacer unos ejercicios. Entonces eso ya lo vamos a ver la otra semana, cómo construir esos códigos. Digo, esta semana, la otra no, la otra es el parcial de hoy en 15, mejor dicho. ¿Listo? Sí. El teorema se puede extender a lo que son las fuentes de Markov. No les voy a explicar completamente la demostración, les voy a poner el resultado, que es, bueno, teorema de Shannon para una fuente de Markov es lo mismo. Una entropía de la fuente más una cantidad que depende de una fuente que se llama adjunta, que es una fuente nula que tiene las mismas probabilidades de Markov, simplemente. ¿Listo? Y nos da un límite inferior y un límite superior para la longitud de mi código, no más. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver de las fuentes de Markov. No la vamos a analizar tanto, de pronto vamos a hacer un ejercicio más adelante, pero pues nos quitaría mucho tiempo la demostración, eso está en el libro también. Entonces, vamos a definir nuestros últimos dos parámetros para el funcionamiento de un código. Entonces, es el rendimiento y la redundancia, ¿ok? Entonces, el rendimiento lo vamos a definir simplemente como ¿qué? Como la relación o la razón entre la entropía y la longitud de nuestro código. Entonces, como pueden ver ustedes, dicen, el límite inferior de la longitud promedio del código es la entropía, ¿cierto? O sea que la eficiencia máxima va a ser de 1 o del 100%, llamémoslo así. ¿Vale? Y siempre va a ser menor que 1. Y bueno, uno dice normalmente, es el rendimiento o la eficiencia de un código. Entonces uno puede decir, bueno, si yo estoy transmitiendo el 100%, es un código muy bueno. Todo va a ser información y no va a haber pérdidas de datos, ni va a haber información no necesaria. Y el otro término es redundancia, que simplemente es 1 menos la eficiencia. Entonces uno puede decir, bueno, este código tiene una redundancia del 20%. Entonces es 20% de datos que no representa información. O sea, que ese código no me está brindando nada. Hay un mejor código con una eficiencia mayor. ¿Listo? Es eso. Acá hay una conclusión. La redundancia también entre menor sea mejor el código. Vamos a ver, acá está la conclusión, dice, si el rendimiento, la eficiencia es cercano a 1, el código está implementado de la mejor manera posible. Listo. Mientras que si la redundancia, bueno, lo cual significa que la redundancia tiende a 0, ¿sí o no? Y por el contrario, si el código es muy malo, el rendimiento va a tender a 0 y la redundancia va a ser a 1. Va a haber muchos datos que no me están dando ninguna contribución. ¿Listo? Les voy a dejar a manera para que lo lean. Hay un ejercicio aquí muy sencillo también de rendimiento y redundancia. ¿Listo? Cuando el rendimiento es igual a 1. ¿Cómo? Cuando el rendimiento es igual a 1. Entonces la redundancia es... Exacto, cuando la eficiencia es 1, la redundancia es 0. Pero lo que pasa, ¿y eso cuándo se da?
es cuando, digamos, tú tienes un código aquí probable y tienes las probabilidades del tipo que vimos ahorita, que era elevado a la longitud del código. ¿Listo? Eso se presenta en esos casos. Entonces, les dejo este ejercicio para que lo miren en las casas y lo repasen para la otra semana. Me interesa mostrarles algo del taller para dejar claras dos cosas. Si quieren lo miran o lo miramos o me mandan luego esto. Ustedes deciden. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Miramos de una vez el taller de forma rápida o ya lo hacen ustedes y la otra semana es el parcial? Profe, ¿qué hacer mañana? Mañana lo miramos. Mañana vamos a Pero mañana no vamos a ir allá. ¿Cómo? ¿A ustedes vienen a Medellín? Sí. Podemos encontrarnos. Yo estoy dictando esta misma clase para Udarroba y mañana tengo una asesoría presencial. Si quieren, vienen a eso de las 11:30 y resolvemos el taller. No, profe. ¿A qué horas? Como a las 2 salimos de circuito. A las 2. Porque Ah, vamos no. a llegar allá. Ahí sí me queda muy difícil. Sí, no, entonces, Espérame un segundito. Yo creo que vamos. Les aconsejo, venga, y si quieren miramos de manera muy rápida el taller. lo miramos Va a de mirar, ¿no? manera rápida y después se lo mandamos. Exacto, sí. O sea, yo les voy a explicar más o menos cómo es. ¿Cuándo le mandamos ese taller? O sea, entre más rápido, para mí es mejor y para ustedes también. O sea, si ustedes hacen el taller y lo tienen mal, yo lo puedo corregir y decirle, ve, tenés una falla acá y si en el parcial les cae eso, les va a ir muy bien. Mientras que si ustedes me lo mandan o después del parcial y tienen ese concepto mal, listo. Entonces, entre más rápido es mejor. ¿Ok? Yo creo que por ahí el miércoles, porque es que antes del Bueno, si me lo envías el miércoles, yo te respondo a más tardar el jueves por la noche. ¿Listo? Lo más temprano es el miércoles porque tenemos mucha parcial de ondas. Y yo tengo inglés hasta el lunes. No. Pues que- Ay, ¿qué quiere? Que nos hablan mañana. Bueno, muchachos. Ustedes tienen el taller o el enunciado por ahí. al final. Ah, no, profe, no está. Era, esperen, ¿qué es la codificación? No, bueno, la teoría, esa sí se las dejo a ustedes, listo. Vamos a mirar los ejercicios. Ya teoría hemos visto bastante. Vamos a mirar los ejercicios. Entonces, me dan. Vamos a pasar acá al tablero un segundito, listo. Local. Listo, muchachos, va el siguiente. Es muy sencillo. Nos dicen, tienen dos códigos, S1, S2, S3 y S4. Entonces, tienen dos códigos. El primero es 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 0. Y el otro código es 0, 1, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿cuál de esos códigos es instantáneo? Pero no estamos viendo nada y los números claro. ¿Cómo? No estamos viendo nada y no me aprendí eso. ¿Dónde aprendiste los números? Muy duro. Es que no estamos viendo nada. Y usted se ve todo de padre. Y no me sé esos números todavía. Vea, Fernando, lea. Pero está comprimida y. Dice cómo va. Ya me ven. Sí, A usted sí. Profe, usted en el taller le hacemos el arbolito ese. ¿Cómo? Le hacemos el arbolito para decir si es instantáneo o le decimos por qué. O sea, hay dos maneras. Tú me puedes decir ese. O sea, las respuestas son basadas en la teoría de la información. Así de fácil.
Entonces, si me dicen código instantáneo, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? ¿Qué debe cumplir? Que sea de y que sea vivo y que sea circular. Muchas cosas, ¿cierto? Pero entonces, bueno, primero que lo que uno evalúa dice, bueno, la longitud del código. O también que los prefijos no sean ¿qué? Iguales a un código. Exacto, va muy bien. Pero lo primero que uno haría sería revisar, bueno, la longitud del código, a ver si cumple para hacer un código instantáneo. ¿Listo? Entonces, para que sea código instantáneo, entonces la ecuación de Macmillan, sobre todos los Q, R elevado a la menos longitud del código debe ser menor o igual a 1. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que evaluar. Entonces, para el primer código tenemos que... Muchachos. Vamos a lo de Macmillan. Sí. Entonces, para el primer código tendríamos, bueno, vamos a trabajar en un sistema binario, o sea, 2 a la menos 1 más 2 elevado a la menos 3 más 2 elevado a la menos 3 más 2 elevado a la menos 2. Listo, ¿eso cuánto nos da? O sea, 1/2 más 1/8 más 1/8 más 1/4. Eso da igual a Cuarto más un cuarto, 2 cuartos. 1. Sí. ¿Cierto? Sí. El código tiene la primera característica. Tiene la longitud necesaria para hacer un código instantáneo. Pero eso no es condición suficiente. Tenemos que evaluar los prefijos, como decía Mayerly. Entonces, con el código 1, entonces tendríamos una raíz. Si vamos a la izquierda, tendríamos un 0, que sería ese 1. Tendríamos que hacer el arbolito. Para ese 2, iríamos a la derecha y habría un 1. Hacia la izquierda tendríamos ese 4, que sería un 0. A la derecha tendríamos ese 3, ¿cierto? Ah, mentiras. Sería 1, siguiente, y sería ese 3, ¿cierto? Y ese 4 sería, como tengo 1, 0, ese 1, que es 0. Ese 2 es 1, 0, 1. ¿Qué está haciendo? 0, 1, 0, 1. Ese es ese 2. Ese 3, 1, 1, 1. Entonces vean que ese 4 es prefijo de ese 2, ¿cierto? ¿Cierto? Porque se cruza en la trayectoria hasta la raíz. Sí. Entonces, a pesar de que el código tiene la longitud necesaria para ser instantáneo, no es instantáneo porque tiene por la condición de prefijos. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, eso es con el primer código. Vamos a ver el segundo. Entonces, el segundo es 0, 1, 1, 1, 0. Entonces dice lo mismo. 2 elevado a la 1 más 2 elevado a la 2 más 2 elevado igual a menos a la menos 2, ¿cierto? Eso da 1/2 más 1/4 más 1/4. ¿Cierto? Sí.
y eso es igual a 1. Cumple la condición necesaria para hacer código instantáneo, ¿sí o no? Sí. Y ahora vamos a hacer el mapa. Entonces tenemos la raíz, S1 sería un 0. S2 tendríamos que es 1, 1. Y S3 es 1, 0. Entonces, este código es instantáneo. ¿Por qué? Porque todos van a la raíz sin encontrarse con otro símbolo. ¿Listo? Sí. Listo, entonces ese código es instantáneo, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, la segunda parte del ejercicio nos decía, bueno, tenemos, para el que fuera instantáneo, construir una fuente que el código fuera compacto. ¿Listo? Entonces, el código A no era instantáneo. El código B era instantáneo. Entonces vamos a encontrar una fuente para la cual el código sea instantáneo. ¿Listo? Entonces, para que sea compacto, entonces, lo primero que tenemos que ver es que es un tipo de fuente. Tenemos que tener en cuenta que H sea igual a L. ¿Cierto? Para que sea compacto. Nosotros podemos decir eso. ¿Y con qué podemos seguir? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo? Siempre es menos. No, profe. Nada. Entonces nosotros teníamos que H era igual a L, ¿cierto? Pero entonces nosotros también podemos decir lo siguiente. Bueno, yo voy a escoger que las probabilidades sean del tipo 2 a la menos L. ¿Listo? Y de esa manera yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, bueno, la cantidad de información es efectivamente el menor número de bits necesarios para transmitir la información, ¿cierto? Entonces va a ser el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, yo ya tengo I1, I2 e I3 para que el código sea compacto. Entonces van a ser 1, 2 y 2, ¿cierto? Que es la longitud del código que teníamos acá. Hacemos aquí, ¿cierto? Sí. Esto va a ser 0, tenemos un bit, o sea, un bit. Tenemos 2 y 2, ¿listo? Sí. Entonces ahora vamos a encontrar las probabilidades. Entonces, I igual a 1 es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de 1. Y eso es igual a que la probabilidad de 1 es igual a 1 medio. ¿Cierto? Para I igual a 2, igual al logaritmo en base 2, 1 sobre P2, P3, que es lo mismo. Es igual P2 y P3 es igual a 1 o un cuarto. ¿Listo? Entonces, nuestra fuente va a ser de este tipo. Va a ser S1, S2, S3, con probabilidad 1 medio, 1 cuarto y 1 cuarto. Y con códigos 0, 0, 1, 1 y 1, 0. ¿Listo? A eso se refiere, construya una fuente de tal manera que el código sea compacto. Es encontrar las probabilidades que hacen que el código sea compacto. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿yo cómo demuestro que el código es compacto?
Entonces uno hace, bueno, haya la entropía. Es igual a la probabilidad de 1/2 por el logaritmo de 2 más 2 veces 1/4 por el logaritmo de 4, ¿cierto? ¿Sí? Entonces siempre pues para buscar que sea compacto uno le da la probabilidad de 2 a la menos n. Sí. O sea, si yo te pregunto, si te digo que ese código sea compacto, lo más fácil y sencillo es asociar las probabilidades a probabilidades de ese tipo. R elevado a la menos la longitud. Hay situaciones donde los códigos tienen limitantes, digamos, no pueden ser iguales a la entropía. Digamos, si yo tengo entropía igual a 1 y tengo una fuente, digamos, esa fuente solamente es capaz de llegar hasta 1.3. El código que tenga 1.3 va a ser mi código compacto, ¿ok? Porque es lo más cercano que va a estar a la entropía. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo compruebo que el código es compacto? Hago esto y eso me da. Esto da 1, 1/2. Esto da 2, 4. Esto da 1, ¿cierto? Y esto es igual a 1, 1/2. ¿Sí? Pues sí. Y la longitud es igual a la probabilidad, que es 1/2, por la del 1, que es un 1, más la probabilidad del segundo, que es 1/2, que es 1/4, por la longitud 2, más 1/4 por 2, ¿cierto? Eso me da 1/2 más 1/2 más 1/2. O sea, es igual a 3/2, ¿cierto? O sea, que H es igual a L. O sea, que ese código sí es compacto. O sea, esa fuente, para esa fuente ese código es compacto. ¿Listo? Listo. Ese era el primer ejercicio. Vean que no era muy difícil, es un ejercicio normal de teoría de la información. Vamos a ver otro. Hay uno que es muy sencillo. Bueno, vamos a hacer dos más y nos vamos. El primero es, bueno, nos dicen, estoy en un punto A y quiero ir a un punto B. Para llegar a B tengo que atravesar por 4 puertas. ¿Listo? En cada punto yo voy a encontrar una cantidad de llaves n. ¿Listo? Entonces me dice, bueno, si para ir de A a B solamente necesito 12 bits de información, ¿puedo conocer yo el valor de n? Sí. ¿Ustedes qué? Sí. ¿Cómo? Porque tiene la cantidad de información que relaciona con la probabilidad que se relaciona, pues la probabilidad sería 1 sobre n. Listo, pero entonces, mira que yo tengo 4 eventos, ¿cierto? ¿Qué puedo, o sea, desde la teoría de la información, yo qué puedo ver? Puedo decir, bueno, a esto le va a aplicar un símbolo S1, ¿cierto? Y voy a decir que van a haber Sn símbolos. Y a cada símbolo va a corresponder una llave. ¿Sí? Y lo mismo a este lado. Entonces, ¿yo qué tengo ahí? Una fuente, una extensión de una fuente, porque yo voy a poder probar que esta llave con esta llave con Sn, ¿cierto? Ah, sí. Y entonces voy a tener
¿qué cantidad de datos? ¿Cuál va a ser la combinación de símbolos? Ya venía la 4. 4 no. Va a ser, no, la que dijiste primero estaba bien. N a la 4, que es la cantidad de símbolos por el orden de la extensión de la fuente. En este caso tendríamos 4, ¿cierto? Pero solamente hay una clave que nos lleva de A hasta B. Entonces tenemos que la probabilidad es igual al número de posibilidades sobre la cantidad de datos posibles. ¿Listo? Entonces, como decías vos, listo, yo ya tengo que la información es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. Y me están diciendo, bueno, la información necesaria son 12 bits. Entonces, logaritmo en base 2. Y yo tengo que la probabilidad es 1 sobre n a la 4. ¿Sí o no? Sí. Entonces, 1 sobre 1 n a la 4. ¿Cierto? ¿Cierto o falso? ¿Seguros? Ah, sí. Vamos a mirar una cosa. Entonces yo puedo decir, ¿qué puedo decir de ahí? ¿Cuánto es n? N sería igual a... al logaritmo en base 2 de... ¿Cómo es que es? Logaritmo en base 2 de 12 sobre 4. ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Seguro? Este que yo no tengo la calculadora. ¿Cuál es? No, ese 4 ¿Qué 4? La 4. Saca este para acá. Ese es igual al logaritmo de n. 3 a la 10 elevado a los números. ¿Qué es esto? Se voló. Pero espérate que estamos aquí. Sí, ya no la necesitamos. Sí. Ah, pero pues se llega a 3 logaritmos en base 2 de n. Es igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Sí ¿Llega o a no? qué? A que 3 es igual al logaritmo en base 2 de n y de ahí se despeja n que sería igual a... ¿Cómo es que se despeja eso? Se eleva se elevan ambos lados al cuadrado. No, profe. O sea, la forma fácil sería hacer lo siguiente, mira. Por logaritmo sería 2 a la 12 es igual a n a la 4, ¿cierto? Ah, sí. Si yo le saco cuarta a esto, es como dividir por 4 y dividir por 4. Sí. Entonces tengo que n obtener lo mismo que abajo. S a la 3. O sea que n es igual a 8. O sea que vos vas a tener 8 llaves. Listo, en cada puerta. Ajá. Sí. Que son ejercicios muy sencillos que mezclan un poco de teoría de la información con ejercicios prácticos, ¿listo? Pues yo no sé si nos alcanza para ver el otro ejercicio. Creo que no. Pero voy a tratar de escribirlo y se los envío, ¿listo? ¿Listo, bro? Me hacen un favor, de verdad. Respondan los talleres, me los envían. Yo apenas me los envíen,
los reviso y les digo qué tienen bien y qué tienen mal para el parcial. El parcial es lo que les digo, va a ser dentro de 8 días, va a ser teoría, cositas como las que están en el taller, no se salen de lo que hemos visto, o sea, ¿qué me dice el teorema de Shannon? Son las limitantes, ¿sí me entienden? Como cositas que son importantes de la teoría de la información. Por ejemplo, ¿qué es teoría de la información? Shirley. ¿Es qué? No, diga. Es la descripción matemática de la teoría. La descripción matemática de la información, no de la teoría. Listo, entonces, por eso es muy importante, porque ustedes pueden pensar una cosa, pero en realidad es otra. Entonces hagan el taller, lo hacen a conciencia y me lo envían. Yo les digo, tenés esta falla, tenés la otra. El parcial va a ser igual. Preguntitas sencillas, no va a ser muy largo. Realmente, como pueden ver, yo no les voy a preguntar una demostración así, no. O sea, son cosas muy sencillas. El parcial es cortico. Les pido el favor que para dentro de 15 días de verdad preparen a Juan y a Shirley y a Mayerly, que preparen la exposición. Como les dije, son entre 20 y 30 minutos. Preparen unas diapositivas. Entonces, que sean claras, que le expliquen a sus compañeros. O sea, la idea es esa. Yo les voy a complementar lo que ustedes digan. Traten de buscar ejemplos que digamos, bueno, ya vimos, por ejemplo, Juan va a ver, bueno, Hoffman va a hacer códigos compactos. ¿Por qué? A Shirley le tocó aritmético, ¿cierto? Codificación aritmética. Entonces vamos a ver qué es codificación aritmética. Lo comparas tal vez con los métodos de Juan. Listo. Y responsables pues con eso. Vimos cositas sencillas, así que bueno, estudien y la otra semana nos vemos para el parcial, ¿vale? Listo, profe. Que estén muy bien, muchachos. Estamos hablando. Se cuidan. Chao.